Joanna creció en una familia donde los gestos hablaban más que las palabras. Su madre, Elena, era una mujer práctica, que creía que los problemas debían resolverse con trabajo, no con conversaciones. Y su abuela, Elisa, cargaba una serenidad inquietante, como si supiera algo que nunca podría ser dicho. Ahora, a los 32 años, Joanna sentía el impacto de ese silencio en su propia vida. Era exitosa en el trabajo y tenía amigos cercanos, pero algo le hacía sentir que nunca estaba completamente conectada con sus emociones. Fue durante un fin de semana en casa de su madre cuando todo comenzó. Elena estaba limpiando el ático cuando llamó a Joanna para ayudar. ¿Puedes llevar estas cajas al sótano?, le pidió, señalando una pila de objetos viejos. Mientras cargaba las cajas, Joanna notó una de ellas, más pequeña y desgastada, con el nombre Elisa escrito a mano en la tapa. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Joanna, sosteniendo la caja. Elena miró rápidamente y se encogió de hombros. «Es solo una cosa de tu abuela. Déjala ahí. No hay nada importante». Pero había algo en el tono de voz de Elena que despertó la curiosidad de Joanna. Cuando su madre salió del ático, Joanna abrió la caja. Dentro, encontró una colección de cartas, fotos antiguas y un diario. Tomó el diario y leyó la primera página. «Algunas verdades deben permanecer ocultas, pero mi corazón me pide registrarlas aquí. Para mí misma, o para quien venga después de mí». El misterio en esas palabras hizo que el corazón de Joanna latiera más rápido. Más tarde, esa noche, Joanna intentó hablar con su madre sobre lo que había encontrado. «Mamá, abrí la caja de la abuela. ¿Sabías que tenía un diario?». Elena, que estaba cortando verduras en la cocina, se detuvo bruscamente. «No debiste haber tocado eso, Joanna». «¿Por qué? ¿Qué tiene de tan secreto?», preguntó Joanna, sintiendo que la tensión aumentaba. «Hay cosas que pertenecen al pasado, Joanna. No necesitamos traerlas al presente», dijo Elena, volviendo a cortar las verduras con más fuerza de lo necesario. «Pero, mamá, siento que hay algo ahí que nos afecta hasta hoy. Nunca hablas de la abuela, y ella fue alguien tan importante en tu vida». Elena suspiró, exhausta. «Deja eso, Joanna. Hay dolores que no necesitan ser removidos». Joanna se dio cuenta de que insistir sería inútil, pero decidió que no dejaría morir el asunto ahí. De regreso en su apartamento, Joanna comenzó a leer el diario de su abuela. Las primeras páginas estaban llenas de detalles sobre la rutina de Elisa, pero conforme avanzaba, Joanna notó que el tono cambiaba. «Hay días en que siento que cargo el peso de 2 vidas. Lo que pasó esa noche nunca saldrá de mí. Trato de seguir adelante, pero hay memorias que no pueden ser enterradas». Joanna quedó intrigada. ¿Qué noche era esa? ¿Y qué había pasado para dejar a su abuela tan marcada? Mientras leía, Joanna comenzó a sentir que ese secreto no era solo de su abuela, sino algo que impactaba a toda la familia. Joanna programó una sesión con Anna, una terapeuta recomendada por una amiga. Durante la primera conversación, habló sobre lo que había encontrado y cómo eso la hacía sentir desconectada de su propia historia. «Siento que mi familia vive cargando algo de lo que nadie quiere hablar. Y no sé cómo, pero siento que eso también me afecta a mí». Anna le escuchó atentamente antes de sugerir una constelación familiar. «Joanna, muchas veces cargamos los secretos y los dolores de nuestros antepasados sin siquiera darnos cuenta. Vamos a explorar esto juntas». En el tablero, Anna posicionó piezas que representaban a Joanna, su madre y su abuela. «¿Qué sientes al mirar esto?», preguntó Anna. «Siento una distancia. Como si algo faltara entre mi madre y mi abuela». Anna colocó una nueva pieza, que representaba el secreto que parecía estar en el centro de todo. «¿Y ahora?». «Parece que hay una barrera entre ellas. Como si algo estuviera deteniendo a mi madre e impidiéndole conectarse conmigo también». Joanna sintió que las lágrimas surgían mientras hablaba, pero también sintió algo diferente,
un profundo deseo de entender y sanar aquello que estaba escondido. El diario de Elisa estaba sobre la mesa de Joanna, abierto a la mitad. La caligrafía de su abuela parecía cambiar conforme avanzaban las páginas, volviéndose más vacilante, como si escribir se hubiera convertido en una tarea más difícil. Joanna había pasado la noche leyendo, pero cuanto más leía, más preguntas surgían. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Y por qué su madre se negaba a hablar del pasado? Joanna volvió a leer una de las páginas más enigmáticas del diario. Prometí que nunca hablaría de aquella noche, pero el silencio pesa más cada día. Elena nunca entendería por qué tomé ciertas decisiones. Tal vez ni yo lo entienda del todo. Solo espero que algún día ella me perdone. Joanna sintió un nudo en el corazón. ¿Qué habría hecho Elisa para sentir que necesitaba ser perdonada? A la mañana siguiente, Joanna regresó a casa de su madre con el diario en la bolsa. Elena estaba en la cocina preparando café cuando su hija entró. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Joanna, tratando de sonar calmada. Elena la miró, desconfiada. ¿Sobre qué? Sobre la abuela. Leí más del diario, y hay algo ahí que parece muy importante. ¿Sabes de qué hablaba cuando escribió sobre aquella noche? Elena se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran golpeado. No debiste haber tocado eso, Joanna. ¿Por qué no? Es nuestra historia, mamá. Y por lo que leí, parece que esto te afecta mucho más de lo que quieres admitir. Elena dejó la cuchara del café y se giró hacia su hija, con voz firme. Ya te dije que algunas cosas deben quedarse en el pasado. No sabes lo que estás desenterrando. Entonces dime, imploró Joanna. Ayúdame a entender por qué esto es tan difícil para ti. Tal vez sea la única forma de que podamos seguir adelante. Elena vaciló un largo momento, pero negó con la cabeza. No ahora, Joanna. No estoy lista para eso. Joanna sintió cómo crecía la frustración, pero decidió no presionar más. Al salir de la casa de su madre, Joanna se encontró con su tío Jorge, hermano de Elena, quien llegaba de visita. Joanna. ¿Cuánto tiempo? Dijo Jorge con una sonrisa cálida. Tío Jorge, qué gusto verte. De hecho, creo que podrías ayudarme con algo. Claro, ¿qué pasa? Joanna dudó antes de continuar. Encontré el diario de la abuela. Hay cosas ahí que, bueno, parecen importantes. Mamá no quiere hablar de eso, pero tal vez tú sepas algo. La sonrisa de Jorge desapareció. Permaneció en silencio unos segundos antes de responder. A tu madre nunca le gustó hablar del pasado. Pero creo que ella carga eso de una forma más pesada que nosotros. ¿Carga qué exactamente? Preguntó Joanna, ansiosa. Jorge suspiró. Hubo una noche, hace muchos años. Algo pasó entre tu abuela y un amigo cercano de la familia. No sé los detalles, pero sé que eso lo cambió todo. Tu madre siempre creyó que la abuela le escondió algo. Joanna sintió un escalofrío. ¿Un amigo? ¿Quién era él? Un hombre llamado Armando, respondió Jorge. Era muy cercano a nuestra familia, pero después de aquella noche, nunca volvió a aparecer. De regreso en el consultorio, Joanna le contó a Anna lo que había descubierto. Siento que mi madre está cargando algo que no le pertenece, pero que la afecta profundamente. Y de alguna manera, eso también me afecta a mí. Anna le escuchó atentamente antes de reorganizar las piezas en el tablero. Quiero que mires esta pieza, dijo, colocando una que representaba a Armando entre Elisa y Elena. Joanna observó la configuración y sintió su cuerpo tenso. Parece que él está entre ellas, como si fuera una barrera. ¿Y qué sientes al mirar esto? Preguntó Anna. Siento culpa. Pero no es mía. Es como si fuera algo que quedó atrapado en mi madre, y tal vez también en mi abuela. Anna movió la pieza de Joanna más cerca de Elena. ¿Y qué te gustaría decirle a tu madre?
Joanna respiró hondo antes de responder. Veo que cargas algo que no es tuyo, y quiero ayudarte a liberarte de eso. De regreso en su apartamento, Joanna revisó el diario de su abuela, esta vez buscando cualquier mención de Armando. Fue en las últimas páginas donde encontró un pasaje que hizo que su corazón se acelerara. Armando siempre fue un amigo leal, pero aquella noche todo cambió. Me pidió que guardara un secreto que no debería ser mío. Acepté porque pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero al final, creo que rompí algo entre Elena y yo. Espero que ella nunca descubra lo que pasó. Joanna cerró el diario, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué había escondido Elisa? ¿Y por qué creía que eso había roto algo con Elena? Sabía que la única forma de descubrirlo sería confrontar a su madre de nuevo, pero esta vez con más cuidado. Joanna no podía alejar los pensamientos sobre lo que había leído en el diario. Las palabras de su abuela, la mención de Armando y la confesión de que ese secreto había afectado la relación entre Elisa y Elena, todo esto la inquietaba. Mientras intentaba organizar sus ideas, la relación con su madre se volvía cada vez más delicada. Elena parecía aún más distante desde la última conversación, como si supiera que Joanna se estaba acercando demasiado a algo que no quería enfrentar. Una tarde, Joanna volvió a casa de su madre decidida a intentarlo una vez más. Encontró a Elena en el jardín, regando las plantas, con una expresión distante. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Joanna, acercándose. «Si es sobre el diario, Joanna, ya te dije que no quiero hablar de eso», respondió Elena sin mirar a su hija. «¿No crees que ya has cargado con este peso demasiado tiempo?» Leí las últimas páginas. La abuela habla de Armando y de un secreto que guardó. Ella creía que eso te había lastimado, mamá. ¿No crees que llegó la hora de entender lo que realmente pasó? Elena finalmente levantó los ojos hacia Joanna, y por un momento pareció a punto de ceder. Pero luego negó con la cabeza, a la defensiva. No entiendes, Joanna. Algunas cosas están hechas para quedarse enterradas. Saber la verdad no va a cambiar nada. Sí va a cambiar, insistió Joanna. Nos ayudará a entender por qué tú y la abuela siempre fueron tan distantes. Nos ayudará a conectar de una manera que nunca han podido antes. Las palabras de Joanna parecían romper algo dentro de Elena. Soltó el rociador y se sentó en una banca del jardín, cubriéndose el rostro con las manos. Siempre creí que mi madre eligió a Armando en lugar de a mí, confesó Elena, con la voz quebrada. Nunca supe exactamente lo que pasó, pero sentía que él sabía algo que yo no y eso me hacía sentir excluida. Joanna se sentó junto a su madre, sosteniendo su mano. Mamá, tal vez lo que imaginas no es lo que realmente pasó. Pero solo lo descubriremos si enfrentamos esto juntas. Esa noche, Elena finalmente empezó a hablar sobre sus recuerdos de Armando. Era un hombre amable, siempre presente. Yo lo veía como una especie de tío, alguien que ayudaba a mi madre con las cosas de la casa después de que mi padre murió. Pero un día, cuando tenía unos 12 años, tuvieron una pelea horrible. Recuerdo escuchar a mi madre llorando, y después de eso, él nunca volvió a aparecer. ¿Y nunca le preguntaste a la abuela qué pasó?, preguntó Joanna. Una vez, respondió Elena. Pero ella dijo que era mejor que no lo supiera. Después de eso, se enojaba cada vez que mencionaba su nombre. Joanna sintió el peso del silencio de su abuela superponerse al de su madre. Era como si las dos estuvieran atrapadas en una red de heridas y misterios que no podían romper. En el consultorio, Joanna le contó a Anna sobre la conversación con Elena. Siento que mi madre está empezando a abrirse, pero aún hay tantas cosas que no sabemos. Es como si el secreto estuviera en el centro de todo, reteniéndonos a cada una en un lugar diferente. Anna reorganizó las piezas en el tablero, colocando a Elisa, Elena y Armando en un triángulo, con Joanna cerca de Elena. ¿Qué sientes al mirar esta configuración?, preguntó Anna. Siento que mi madre está atrapada entre mi abuela y este secreto.
y que, de alguna manera, eso le impide conectarse completamente conmigo. Anna movió la pieza de Joanna más cerca de Elena. ¿Y qué te gustaría decirle a tu madre ahora? Me gustaría decirle que no necesita cargar esto sola. Que estoy aquí para ayudarla. Anna sonrió, moviendo la pieza de Elena más cerca de Joanna. Quizás sea momento de mostrárselo. De regreso en su apartamento, Joanna decidió explorar más los papeles que estaban en la caja de su abuela. Fue entonces cuando encontró una carta sellada, dirigida a Elena pero nunca enviada. Joanna abrió el sobre con cuidado y leyó: Elena. Si estás leyendo esto, significa que no encontré el valor para hablar contigo en vida. Quiero que sepas que lo que pasó con Armando no fue culpa tuya, ni de él. Él me pidió que guardara un secreto que involucraba a otra persona, pero al hacerlo, terminé alejándote de mí. Tú siempre has sido mi luz, y espero que algún día puedas entender que todo lo que hice fue por amor. Con todo mi corazón, tu madre. Joanna sintió las lágrimas correr por su rostro mientras leía. La carta parecía abrir aún más preguntas que respuestas, pero también dejaba claro que Elisa había guardado el secreto con las mejores intenciones. Al día siguiente, Joanna llevó la carta a su madre. Mamá, encontré esto en la caja de la abuela. Creo que necesitas leerlo. Elena tomó el sobre con las manos temblorosas y leyó la carta en silencio. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro. Ella sabía cuánto me lastimaba esto, susurró Elena. Pero nunca pudo decírmelo. Tal vez no sabía cómo, dijo Joanna. Pero ahora sabes que ella nunca quiso lastimarte. Y que el secreto no era sobre ti. Elena sintió, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera liberado. Tienes razón, Joanna. Tal vez sea momento de dejar esto atrás. Esa noche, mientras Joanna y Elena conversaban sobre los buenos recuerdos de Elisa, Joanna sintió que algo había cambiado. El silencio entre ellas parecía menos pesado, como si finalmente hubiera espacio para el amor que siempre existió, pero nunca fue completamente expresado. Joanna escribió en su diario: Hoy me di cuenta de que los secretos solo tienen poder mientras permanecen ocultos. Cuando iluminamos lo que está en las sombras, encontramos espacio para el perdón, la comprensión y, sobre todo, el amor. Después de semanas sumergida en el diario de Elisa y en las conversaciones con su madre, Joanna empezaba a comprender la profundidad del secreto que había silenciado a las generaciones de su familia. Las páginas que leía contenían palabras cargadas de emoción, pero también enigmas que apuntaban a un evento específico, algo que conectaba a Elisa, Armando y Elena de una manera que aún no comprendía. Esa mañana, Joanna encontró un pasaje del diario que la hizo detenerse. Elena nunca sabrá lo difícil que fue. Amaba a mi hija más que a nada, pero también había algo en Armando que no podía abandonar. No era un amor sencillo, ni permitido, pero fue real. Y, al final, tuve que elegir qué proteger, a mi hija o a él. Joanna releyó las palabras varias veces, sintiendo la intensidad del dilema que había enfrentado su abuela. Por primera vez, comprendió que el secreto no solo era sobre Armando o Elena, sino sobre una elección que los había marcado a todos. Con el diario en mano, Joanna regresó a la casa de su madre. Encontró a Elena en la sala, organizando una pila de álbumes de fotos antiguos. «Mamá, necesito que leas esto», dijo Joanna, entregándole el diario abierto en el pasaje que había encontrado. Elena dudó antes de tomar el cuaderno. Mientras leía, su expresión cambió, pasando de la curiosidad a la tristeza. «Ella sabía que yo sentía esto», dijo Elena, con voz baja. «Sabía que yo creía que ella lo había elegido a él en lugar de a mí». «Pero leíste lo que escribió», dijo Joanna, sentándose junto a su madre. «Ella nunca dejó de amarte, mamá. Solo que, no supo cómo lidiar con todo al mismo tiempo». Elena cerró el diario y miró a Joanna, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre supe que ella y Armando tenían algo. Veía las miradas, las sonrisas escondidas. Pero nunca imaginé que tuviera que elegir entre nosotros.
Elena respiró hondo antes de comenzar a hablar, como si finalmente estuviera lista para desenterrar sus propios recuerdos. Cuando tenía 12 años, escuché una conversación entre mi madre y Armando. Él decía que quería escapar, que la vida que llevaba era una prisión. Y mi madre, ella parecía dividida. No lo entendía en ese momento, pero, mirando atrás, creo que él quería que ella se fuera con él. Joana escuchaba atentamente, sintiendo la intensidad de las palabras de su madre. Pero ella no se fue, continuó Elena. Se quedó. Y después de eso, cambió. Nunca volvió a hablar de él, pero tampoco fue la misma conmigo. Tal vez se quedó porque te amaba, sugirió Joana. Pero el peso de la elección la lastimó tanto que no supo cómo mostrarlo. Elena asintió, pensativa. Ojalá lo hubiera entendido antes. De regreso en el consultorio, Joana compartió las revelaciones con Anna. Siento que mi madre finalmente está empezando a entender lo que pasó, pero todavía hay tanto peso en esta historia. Como si la elección de mi abuela hubiera dejado heridas que nunca cicatrizaron por completo. Anna reorganizó las piezas en el tablero, colocando a Elisa entre Elena y Armando, y moviendo a Joana más cerca de Elena. ¿Qué sientes al mirar esto?, preguntó Anna. Siento que mi madre y mi abuela estaban más conectadas de lo que creían, pero el dolor de la elección las alejó. Y siento que ahora es mi turno de ayudarlas a reconectarse, aunque mi abuela ya no esté aquí. Anna sonrió suavemente. Estás trayendo luz a un vínculo que fue oscurecido por el silencio. Eso es una forma poderosa de sanar. Esa noche, Elena llamó a Joana al jardín. Bajo el cielo estrellado, sostenía un álbum de fotos que parecía demasiado antiguo para ser revisitado. Quiero mostrarte algo, dijo Elena, abriendo el álbum en la última página. Era una foto de Elisa y Armando juntos, sonriendo en un día soleado. Detrás de ellos, Elena, aún niña, sostenía un globo. Ese fue el último día que pasamos juntos, dijo Elena, con una sonrisa melancólica. Nunca entendí por qué guardó esta foto, pero ahora creo que lo sé. Quería recordar que, a pesar de todo, fuimos felices, aunque solo fuera por un momento. Joana miró la foto y sintió una oleada de emoción. Por primera vez, parecía que su madre se estaba permitiendo ver la relación de su abuela con Armando bajo una nueva perspectiva. Ella te amaba, mamá, dijo Joana, tomando la mano de Elena. Y creo que ahora puedes empezar a aceptar eso. Más tarde, mientras Joana escribía en su diario, sintió una ligereza que nunca antes había sentido. Por primera vez, parecía que el silencio que marcaba a su familia estaba siendo reemplazado por comprensión y amor. Hoy me di cuenta de que la sanación comienza cuando elegimos ver al otro más allá del dolor. Mi abuela vivió una decisión difícil, mi madre vivió una herida profunda, y ahora, juntas, estamos reconstruyendo la historia con compasión. Esto es el inicio de algo nuevo. Después de encontrar la carta de Elisa, Elena parecía finalmente dispuesta a enfrentar el pasado. La petición de perdón de su madre había tocado algo profundo, pero también había dejado preguntas sin respuesta. Mientras releía las palabras de Elisa, Elena miró a Joana y dijo: Armando. Él es el único que puede contarnos la verdad ahora. Si aún está vivo, necesitamos encontrarlo. Joana asintió, sorprendida por la repentina determinación de su madre. Vamos a hacerlo, mamá. Vamos a encontrar a Armando. Joana y Elena empezaron a buscar pistas sobre el paradero de Armando. Revisaron documentos antiguos, llamaron a conocidos de la familia, pero parecía que el tiempo había borrado casi todo rastro de él. Fue entonces cuando Elena recordó una conversación de décadas atrás. Una vez mencionó que tenía parientes en un pueblo pequeño del interior. Puede ser un lugar para empezar. Con poca información, partieron hacia la ciudad. Durante el viaje, Elena parecía pensativa, como si se estuviera preparando para lo que podrían encontrar. Cuando llegaron al pueblo, comenzaron a preguntar por Armando. Algunas personas parecían recordar vagamente a un hombre con ese nombre, pero nadie sabía con certeza dónde estaba.
Después de horas de búsqueda, encontraron a una señora que pareció reconocer el nombre. ¿Armando? Sí, él vivió aquí hace algunos años. Pero escuché que se mudó a la capital. Era un hombre muy reservado. Aunque no era la respuesta definitiva que buscaban, era un nuevo punto de partida. De regreso en la capital, Joanna hizo una búsqueda más detallada usando los nuevos datos que tenían. Tras horas de llamadas y visitas, encontraron a alguien que dijo conocer a Armando, un vecino que les dio una dirección. Al día siguiente, Joanna y Elena se encontraron frente a una casa modesta. ¿Estás lista para esto, mamá?, preguntó Joanna, tomando la mano de Elena. Elena respiró profundo antes de responder. No lo sé, pero tenemos que hacerlo. Llamaron a la puerta y un hombre mayor abrió. Sus ojos estaban cansados, pero había una intensidad en ellos que Joanna reconoció de inmediato. ¿Armando?, preguntó Elena, casi en un susurro. El hombre guardó silencio por unos segundos antes de responder. Sí. ¿Quiénes son ustedes? Soy Elena, dijo ella. Hija de Elisa. El nombre pareció desarmar a Armando. Abrió completamente la puerta, invitándolas a entrar. Dentro de la casa, el ambiente era sencillo pero cuidado. Armando las condujo a la sala y se sentó con dificultad, como si el peso de los años y las memorias lo hubiera debilitado. No esperaba escuchar ese nombre de nuevo, dijo él, con un suspiro. Elisa era una mujer increíble. ¿Por qué desapareciste?, preguntó Elena, con la voz cargada de emoción. Armando la miró, los ojos llenos de algo que parecía arrepentimiento. Porque tuve que elegir entre lo que quería y lo que era correcto. Amaba a tu madre, Elena. Pero yo era un hombre casado, con una familia que dependía de mí. Y Elisa nunca me habría dejado abandonar esa responsabilidad. Era fuerte así. Elena permaneció en silencio, procesando las palabras. Joanna intervino. ¿Y el secreto? ¿Qué pasó entre ustedes que hizo que mi abuela cargara con tanto peso? Armando dudó antes de responder. Tu padre, Elena. Se metió en algo peligroso antes de morir. Deudas, negocios turbios. Cuando él se fue, las personas a las que debía dinero vinieron tras Elisa. Yo utilicé mis conexiones para protegerla, pero eso tuvo un precio. Ella tuvo que vender la casa de la familia, y fui yo quien negoció eso. Elena abrió los ojos, sorprendida. Entonces fuiste tú. Fuiste tú quien nos quitó la casa. Yo no les quité nada, respondió Armando con firmeza, pero sin enojo. Hice lo que era necesario para mantenerlas a salvo. Pero tu madre nunca pudo contártelo porque sabía que no lo entenderías. Elena se levantó, caminando por la sala como si intentara absorber todo lo que había escuchado. Pasé años creyendo que mi madre te eligió a ti en lugar de a mí. Que confiaba más en ti. Y ahora descubro que solo estaba intentando protegerme a mí y a nuestra familia. Ella te amaba más que a nada, dijo Armando, con voz firme. Pero también tenía orgullo. Nunca quiso que supieras que necesitaba ayuda. Era su manera de protegerte. Elena comenzó a llorar, permitiendo finalmente que las emociones que había cargado durante décadas salieran a la superficie. La culpé por tanto tiempo. Nunca debía haber hecho eso. Joanna se acercó, abrazando a su madre. Ella lo sabía, mamá. Sabía que la amabas, aunque no pudieran decírselo la una a la otra. Antes de irse, Elena miró a Armando una última vez. Hiciste elecciones difíciles, pero gracias por haber ayudado a mi madre, dijo con sinceridad. Armando asintió, emocionado. También hice cosas de las que me arrepiento, Elena. Pero si puedo darte algo ahora, es esto, tu madre nunca eligió a nadie más que a ti. Esa noche, de regreso en casa, Elena parecía más ligera. Colocó el diario de Elisa en un estante especial que había preparado y le dijo a Joanna. Siento que, finalmente,
Estoy empezando a entender a mi madre. No solo lo que hizo, sino por qué lo hizo. Joanna escribió en su diario. Hoy aprendí que la verdad no lo resuelve todo, pero abre espacio para el perdón. Mi madre está encontrando la paz, y yo también. Y tal vez eso sea todo lo que necesitamos. El reencuentro con Armando trajo una claridad inesperada para Elena y Joanna. Por primera vez, el silencio que había marcado la historia de Elisa parecía finalmente tener una voz. Pero, a pesar de que la verdad había salido a la luz, Elena aún cargaba una mezcla de emociones. Sabía que entender la decisión de Elisa era un paso importante, pero transformar esa comprensión en paz era algo que requeriría más tiempo y esfuerzo. A la mañana siguiente, Elena estaba sentada en el sofá, con el diario de Elisa en el regazo. Joanna entró en la sala y vio a su madre hojeando las páginas con una mirada distante. «Mamá, ¿cómo te sientes después de lo de ayer?», preguntó Joanna, sentándose a su lado. Elena respiró hondo antes de responder. Aliviada, de cierta forma. Pero también triste. Durante tanto tiempo pensé que mi madre me había dejado de lado. Y ahora me doy cuenta de que estaba intentando protegerme. Pero ese silencio nos separó. Joanna tomó la mano de su madre. Ustedes dos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, mamá. Pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo diferente. De transformar esto en algo nuevo. Elena miró a su hija, un tímido gesto de sonrisa apareciendo. Tienes razón. Y creo que ya sé cómo empezar. Elena decidió que era hora de visitar la antigua casa de la familia, el lugar que Elisa había vendido para protegerlas. Aunque la casa ya no pertenecía a la familia, Elena sentía que necesitaba verla para cerrar ese ciclo. Joanna la acompañó, curiosa y emocionada. Cuando llegaron, se quedaron paradas frente a la puerta, observando la casa ahora renovada. Aquí es donde solíamos jugar, dijo Elena, señalando el jardín. A mi madre le encantaba cuidar las flores. Siempre decía que eran más resistentes de lo que parecían. Joanna miró a su madre, sintiendo la profundidad de las memorias que estaba compartiendo. Ella dejó este lugar porque sabía que ustedes eran más importantes, dijo Joanna. Y creo que también sabía que ustedes eran más fuertes de lo que parecían. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Tal vez tenía razón. Más tarde, de regreso en casa, Elena tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Joanna la observaba a la distancia, respetando el espacio de su madre, pero sentía que algo profundo estaba ocurriendo. Cuando Elena terminó, le entregó la carta a Joanna. Puedes leerla. Quiero que sepas lo que le diría si pudiera. Joanna leyó la carta en silencio. Asterisco, querida mamá. Hoy finalmente puedo comprender las decisiones que tomaste. Sé que nunca fue fácil y que cargaste mucho más de lo que compartiste conmigo. Durante tanto tiempo creí que me habías dejado de lado, pero ahora entiendo que todo lo que hiciste fue por amor. Te perdono, mamá, por no decir lo que sentías. Por protegerme cuando lo necesitaba, aunque no lo supiera. Y espero que tú también puedas perdonarme, por haber cargado con tanto rencor durante tanto tiempo. Con amor eterno, Elena. Asterisco. Joanna tomó la mano de su madre, emocionada. Es hermoso, mamá. Y creo que, de alguna manera, ella ya lo sabe. En las semanas siguientes, Elena comenzó a abrirse más sobre sus memorias de Elisa. Ella y Joanna pasaron tardes revisando fotos, organizando objetos antiguos y compartiendo historias que antes parecían inaccesibles. Mamá siempre fue una mujer fuerte, dijo Elena en una de esas tardes. Pero creo que nunca supo que también podía ser vulnerable. Y tal vez ahora tú estás mostrando que es posible ser ambas cosas, respondió Joanna con una sonrisa. Elena asintió, sintiendo como el peso de décadas de silencio finalmente comenzaba a desaparecer. Joanna y Elena decidieron participar en una sesión conjunta con Anna para consolidar el progreso que habían hecho juntas.
Anna organizó las piezas en el tablero, colocando a Elisa junto a Elena y Joanna. Quiero que miren esta configuración. ¿Qué sienten? Elena respiró hondo antes de responder. Siento que ahora está más cerca de mí. Como si finalmente estuviéramos del mismo lado. Joanna sonrió, añadiendo. Siento que estamos continuando algo que ella comenzó, pero de una manera más abierta, más honesta. Anna asintió, moviendo las piezas para acercarlas entre sí. Esto es lo que llamamos sanación generacional. Están transformando las historias que heredaron, para que las próximas generaciones puedan vivir de una manera más ligera. Esa noche, mientras Joanna escribía en su diario, sintió una paz que nunca había experimentado antes. Hoy comprendí que el amor no es perfecto, pero es resiliente. Mi madre y yo estamos construyendo algo que antes parecía imposible, una relación basada en la comprensión, el perdón y la elección de seguir adelante. Mi abuela comenzó esta historia, y ahora nos toca a nosotras continuarla. Elena, en su habitación, sostenía el diario de Elisa. Por primera vez, el peso de las palabras parecía menor, reemplazado por una sensación de conexión y gratitud. Los días que siguieron a la sesión con Anna trajeron una nueva rutina para Elena y Joanna. No era como si todo estuviera resuelto, pero había un entendimiento más profundo entre madre e hija. El silencio que antes parecía infranqueable ahora era reemplazado por conversaciones sinceras y, en algunos momentos, incluso risas compartidas. Pero mientras Joanna sentía que el pasado finalmente se acomodaba en su lugar, Elena parecía inquieta, como si algo aún estuviera por venir. Una noche, mientras Joanna preparaba la cena, Elena entró a la cocina con una expresión pensativa. «Joanna, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, sentándose a la mesa. «Claro, mamá». «¿Qué pasa?». Elena respiró profundo antes de responder. «He estado pensando en todo lo que pasó. Sobre mamá, sobre Armando, sobre nosotras. Y me di cuenta de que, por primera vez en años, siento que tengo espacio para algo nuevo». Joanna dejó la cuchara a un lado, intrigada. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero viajar», respondió Elena, con una sonrisa tímida. «Quiero ver lugares que nunca vi, vivir experiencias que nunca pensé que podría vivir». Creo que a mamá le habría gustado eso. Joanna sonrió, emocionada. «Creo que ella estaría muy orgullosa de ti, mamá». «¿A dónde quieres ir?». Elena se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos que Joanna no había visto en mucho tiempo. «Aún no lo sé. Tal vez Italia. O algún lugar soleado, como Grecia. Quiero redescubrir el mundo, Joanna». Después de esa conversación, Joanna comenzó a observar a su madre con otros ojos. Elena, que siempre había estado tan atada al pasado, ahora se estaba abriendo al futuro de una manera que inspiraba a Joanna a hacer lo mismo. Durante una sesión con Anna, Joanna habló sobre esta transformación. «Mi mamá finalmente se está permitiendo vivir. Y eso me hace pensar, tal vez yo también necesito ver el futuro de otra manera». Anna sonrió, ajustando las piezas en el tablero. «¿Y qué significa eso para ti, Joanna? ¿Qué quieres construir a partir de ahora?». Joanna guardó silencio por un momento antes de responder. «Quiero algo que me conecte, pero que también me desafíe. Quiero encontrar mi propio camino, como lo está haciendo mi mamá ahora». La semana siguiente, mientras Joanna y Elena tomaban café juntas, Elena lanzó una idea que sorprendió a Joanna. «¿Por qué no vienes conmigo en este viaje?», preguntó Elena, casualmente. Joanna casi se atragantó con el café. «¿Qué? ¿Quieres que vaya contigo?». «Sí», respondió Elena, con una sonrisa. «Creo que sería bueno para las dos. Una forma de comenzar algo nuevo juntas. Y luego, si quieres, puedes seguir tu propio camino». Joanna se quedó pensativa. La idea era tentadora, pero también la asustaba. «Lo voy a pensar, mamá». En los días siguientes, Joanna reflexionó sobre la propuesta de su madre.
Sabía que el viaje podría ser una oportunidad única para profundizar aún más el vínculo entre ellas, pero también sentía que necesitaba comenzar a trazar su propio camino. La noche anterior al día en que Elena planeaba comprar los boletos, Joanna la llamó para hablar. «Mamá, he estado pensando mucho en tu propuesta. Y creo que deberías ir sola». Elena miró a su hija, sorprendida, pero no herida. «¿Estás segura de eso?» «Sí», respondió Joanna, con una sonrisa. «Creo que este viaje es algo que necesitas hacer por ti misma. Y mientras tú haces eso, yo quiero empezar a construir algo para mí aquí». Elena tomó la mano de su hija, emocionada. «Tienes razón. Este es mi viaje. Pero te voy a extrañar». «Yo también, mamá», dijo Joanna. «Pero creo que esto será bueno para las dos». El día del viaje, Joanna llevó a Elena al aeropuerto. Mientras esperaban el embarque, Elena tomó la mano de su hija y dijo: «Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí, Joanna. Por todo». Joanna sonrió, conteniendo las lágrimas. «Tú hiciste lo mismo por mí, mamá. Ahora es momento de vivir nuestras vidas, pero siempre dejando espacio la una para la otra». Cuando Elena cruzó las puertas, Joanna sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Sabía que su madre estaba comenzando un nuevo capítulo, y eso la inspiraba a hacer lo mismo. Esa noche, mientras Joanna escribía en su diario, se sintió más conectada consigo misma que nunca. «Hoy comprendí que el amor no se trata de retener, sino de dejar ir. Mi madre está viviendo lo que siempre mereció, y ahora yo también quiero descubrir lo que el futuro tiene reservado para mí. El pasado nos enseñó a amar, y el futuro nos invita a vivir». Elena llevaba semanas lejos, enviando fotos de paisajes deslumbrantes y mensajes llenos de entusiasmo. Joanna, por otro lado, sentía una mezcla de nostalgia y renovación. La distancia le trajo una perspectiva inesperada, un sentido de independencia que crecía día a día. Aunque el viaje de Elena estaba siendo un renacimiento para ella, Joanna sabía que su propia transformación aún estaba comenzando. Una tarde tranquila, Joanna regresó al consultorio de Anna para una última sesión. Se sentó frente a la terapeuta, quien la miró con una sonrisa acogedora. «Entonces, Joanna, ¿qué traes para hoy?», preguntó Anna. Joanna respiró hondo, sosteniendo un cuaderno entre las manos. «He estado escribiendo sobre todo lo que pasó. Sobre mi madre, mi abuela, incluso sobre Armando. Y me di cuenta de que hay algo que quiero hacer con esto». Anna se inclinó ligeramente, interesada. «¿Qué sería?». «Quiero escribir su historia. Contar cómo el silencio puede moldear generaciones, pero también cómo el amor puede sanar. Creo que esto podría ayudar a otras personas que viven historias parecidas». Anna sonrió, moviendo una pieza en el tablero de forma simbólica. «Eso es poderoso, Joanna. Es una forma de transformar el dolor en algo que puede iluminar otros caminos». «¿Y cómo te sientes al tomar esta decisión?». «Siento que finalmente estoy creando algo que es mío, pero que también honra todo lo que vivieron mi madre y mi abuela», respondió Joanna, con un brillo en los ojos. Más tarde, mientras escribía en el cuaderno, Joanna recibió una llamada de Elena. «Hola, hija», dijo Elena, con voz animada. «No vas a creer lo que pasó hoy». Joanna rió, ya acostumbrada al entusiasmo de su madre. «¿Qué pasó ahora, mamá?». «Conocí a un grupo de personas en una vinícola. Me invitaron a cenar y terminé contando nuestra historia. Fue tan bonito hablar de esto, Joanna. Me sentí tan conectada, como si mamá estuviera conmigo». Joanna sonrió, emocionada. «Eso es increíble, mamá. Parece que estás viviendo exactamente lo que siempre mereciste». «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Cómo van las cosas por allá?». «Estoy bien, mamá. De hecho, decidí que voy a escribir un libro sobre nuestra historia. Quiero compartir lo que hemos aprendido con otras personas». Elena guardó silencio por un momento antes de responder, con la voz quebrada.
Estoy tan orgullosa de ti, Joanna. Creo que tu abuela también lo estaría. Días después, mientras Joanna revisaba sus anotaciones, recibió un mensaje de Elena diciendo que regresaría antes de lo planeado. Cuando Joanna fue a buscarla al aeropuerto, se sorprendió al ver a su madre con un brillo aún más fuerte en los ojos. ¿Por qué regresaste antes, mamá?, preguntó Joanna, curiosa. Porque me di cuenta de que lo que más quiero ahora es estar cerca de ti, respondió Elena. Viajar fue increíble, pero nada se compara con la sensación de estar en casa, con las personas que amo. Esa noche, Elena y Joanna decidieron preparar una cena especial para celebrar todo lo que habían vivido. Mientras cortaban verduras juntas, reían y compartían historias, como si un nuevo capítulo ya estuviera comenzando. ¿Sabías que mamá adoraba cocinar?, dijo Elena, sonriendo. Siempre pensé que no había heredado eso de ella, pero tal vez heredé más de lo que imaginaba. Tienes mucho de ella, mamá, respondió Joanna. Y creo que ahora finalmente lo estás viendo. Elena miró a su hija, emocionada. Y tú tienes mucho de las dos, Joanna. Me hace tan feliz verte construyendo algo tan hermoso. Después de la cena, mientras Joanna escribía en su cuaderno, reflexionó sobre el camino que ella y su madre habían recorrido juntas. Hoy entendí que la vida es una red de historias, y cada una de ellas nos moldea de formas que no siempre comprendemos en el momento. Mi abuela vivió decisiones difíciles, mi madre cargó con su peso, y yo tuve la oportunidad de transformar eso en algo nuevo. No estamos definidas solo por el pasado, sino por lo que elegimos hacer con él. Y ahora, estamos eligiendo vivir. En la sala, Elena hojeaba el diario de Elisa una última vez antes de guardarlo en el estante especial que habían creado juntas. Con una sonrisa en el rostro, sintió que, finalmente, había encontrado paz. El final de un ciclo. A la mañana siguiente, Joanna y Elena decidieron caminar por el parque donde solían pasear años atrás. Entre los árboles y el sonido de los pájaros, se dieron cuenta de que el viaje que habían iniciado no era solo sobre el pasado, sino sobre el futuro que estaban construyendo juntas. Y, por primera vez, ambas se sintieron verdaderamente libres.